Por fin, Rubén Hernández hace algo bueno en contra del descarado fraude electoral que siguen orquestando estas dos mujeres a favor del Partido Nacional para complacer al fascismo internacional patrocinado por Estados Unidos y la OEA, quienes están presionando fuertemente a varios sectores de Honduras como son periodistas, medios de comunicación, empresarios y militares, para que estos apoyen de nuevo el fraude electoral orquestado por esta organización criminal llamado Partido Nacional, y así se vuelva a instalar de nuevo en Honduras una segunda narcodictadura peor que la anterior. ¿Qué pasa si en la declaratoria no llega Marlon Ochoa y solo están dos consejeras? ¿Se puede firmar la declaratoria presidencial? Pienso que no, porque un pleno que no están los tres es lo que tiene problemado el Tribunal de Justicia Electoral. Pero la Constitución contempla que si el Consejo Nacional Electoral el día 30 no puede hacer la declaratoria, entonces le corresponde al Congreso Nacional. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, la Constitución dice que el Congreso tiene que hacer la declaratoria. Si la cuestión del Congreso no se define, podríamos llegar al 27 de enero sin una declaratoria del presidente, y la Constitución dice que en ese caso se tienen que convocar a nuevas elecciones. Dentro de los 15 días después del 27, instalar un gobierno de transición que debe de convocar y que las elecciones deben de ocurrir en los próximos 6 meses. No puede ser eso. Eso no. Pues ha trascendido que un grupito de militares aliados del narcotráfico y el crimen organizado que están a favor del fraude electoral orquestado por el Partido Nacional fueron los que planificaron el violento desalojo de los manifestantes quienes se encontraban en las afueras del Infod protestando en contra de este fraude electoral y el posible retorno al poder de esta estructura criminal que tanto daño le ha hecho al país, tal y como lo han podido ver en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Instalaciones del Infop, esto en horas de la noche, pues ha causado diferentes opiniones a nivel nacional debido a la forma en que estos pues han optado la forma de protesta ante lo que están exigiendo, referente a que no aceptan pues prácticamente cómo está quedando el resultado electoral de estas elecciones generales. Según una publicación de diario El Heraldo, propiedad del oligarca turco Jorge Kanaguati Larach, uno de los que más ha presionado a través de este medio de comunicación para que se vuelva a instalar la narcodictadura del Partido Nacional, ha ordenado que se publique un artículo donde se detalla que el general Rubén Hernández ha reprendido y ordenado dar de baja a un alto oficial que ordenó el desalojo violento de los ciudadanos que se encontraban en las instalaciones del Infod, protestando por este descarado fraude electoral por parte del Partido Nacional apoyado por Estados Unidos y la OEA. Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron ayer sobre la separación de un oficial que supuestamente giró la orden para desalojar a los manifestantes quienes protestaban la noche del lunes en las afueras del Infod donde se resguarda el material electoral. El oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que les sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen. El Heraldo intentó conocer a través del coronel Irwin Lara Franco, director de Relaciones Públicas de la institución militar, el nombre del oficial que fue relevado de su cargo, pero dijo desconocer quién era su compañero castigado. Sin embargo, este medio conoció que se trata del coronel Israel Alberto Rodríguez Oliva, comandante del batallón Canino, a quien le quitaron el comando. De acuerdo con fuentes militares confiables, en la lista de investigación también está el coronel Denis Omar Cardona Romero, comandante del 21 Batallón de la Policía Militar, el teniente coronel Giovanni Casco Martínez y los tenientes Miguel Ángel Juárez y otro de apellido Zúñiga. A estos dos les quieren dar de baja. Minutos antes del enfrentamiento, según el testimonio de un militar, un ciudadano de nombre José Miguel acudió a los militares en busca de auxilio porque en su carpa ubicada en las afueras del Infod tenía una planta eléctrica con varios botes llenos de gasolina y temía que cayeran en manos de los colectivos, por lo que un grupo de militares recurrió a su ayuda. A eso de las 11 de la mañana, Rubén Hernández junto a la junta de comandantes llegó al Infod y formó al personal militar y llamaron al comandante de batallón Canino, teniente coronel Rodríguez Oliva, amenazándolo con relevarlo y darle de baja por reprimir a la turba que amenazaba con apropiarse de los portones, indicó una fuente a diario El Heraldo. Después de una serie de insultos, Hernández produjo en audio una llamada con la presidenta Xiomara Castro, quien le daba la orden de separar a cualquier oficial que haya participado en el desalojo. Después de un momento, Hernández manifestó: "Ustedes son imbéciles y no se dan cuenta cómo corre el agua y no se va a llevar a cabo el escrutinio y van a pasar 15 días y nada.
Después de eso va a pasar al Congreso Nacional, cuyo presidente Luis Redondo establecerá un gobierno provisional por 2 años. Después, el general Hernández llamó al comandante del 21 Batallón de la Policía Militar, Cardona Romero, y le dijo: usted es el encargado de la seguridad y por eso es que abrió el portón, va relevado de su cargo. Asimismo, mandó a llamar al teniente Zúñiga, asignado al 21 Batallón de la Policía Militar, quien le expuso que él abrió el portón para meter la planta eléctrica y los tambos de combustible. Hernández por su parte respondió: muchacho, vas de baja, que se te aplique todo el peso de la ley, tiene que haber un responsable. Mire, hay que leer la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que si no hay resultados al 30, si el CNE, eso pasa al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional tendrá que determinar quién es el presidente, el candidato presidente, para poder tener la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Si eso no fuese posible, creo, si no me equivoco, se hace un llamado al gabinete de gobierno, en donde el ministro de Gobernación es el que preside ese gabinete y se garantiza lo que es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso es lo que hasta donde yo he escudriñado la ley. Bajen esas amenazas. Con el Partido Nacional no se juega. Cabe recalcar que lo publicado por este diario fue lo que le contó el oficial que le sopla toda la información de todo lo que sucede en la cúpula militar y fuera de la cúpula militar, y quien el mismo El Heraldo ha revelado que es el coronel Rodimiro Murillo Aguilar, a quien el mismo Rubén Hernández ha reclamado delante de sus compañeros del por qué pasa información a la prensa. Aunque esta información solo es verbal y sin ningún tipo de pruebas de audios, videos o fotografías, lo que sí está confirmado al 100% es el apoyo total de la cúpula militar y la cúpula policial al actual alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien se encuentra protestando en las afueras del Infod, luego de darse este confuso desalojo por parte de este grupito de chafarotes quienes quieren el retorno de la narcodictadura cachureca al poder para darse la buena vida traficando mercancía con la logística de la gloriosa Fuerza Armada hondureña. En el juicio de Tony Hernández se habla de militares y policías que estarían involucrados, que habrían colaborado con Tony Hernández. ¿Tienen ustedes identificado quiénes son estos militares? Bueno, muy bien. Voy a decirles que hubieron algunas declaraciones donde me voy a reservar nombres, pero los que hoy están allá en Estados Unidos dijeron militares y policías. Qué bien que lo dijeron. Yo les digo, muy bien, entonces presenten la lista. Ese mismo día, en horas de la mañana, Renato Álvarez había invitado a su programa a la mamá de Maribel Espinosa, uno de los generales más fieles a la narcodictadura del Partido Nacional, a darse baños de pureza, hablando de que las Fuerzas Armadas debían ante todo respetar la Constitución de la República, cuando fue precisamente cuando este general formaba parte de la cúpula militar que su Partido Nacional violó gravemente la Constitución de la República. Y él, como un militar de alto rango, se hizo de la vista gorda y guardó un silencio cómplice con la narcodictadura del Partido Nacional. Fuerzas Armadas de Honduras al rol que le establece la Constitución de la República. ¿Cuál es la lección que queda a partir de ahora mismo? Bueno, Renato, la tenemos acá. Soldado no debe de perderse. Esta es su guía y los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. Los soldados no están para interpretar la ley, están para cumplirla. El único que puede interpretar la ley es el Congreso. Entonces, deducir ideas de que lo que yo creo no es correcto. Aquí está bien claro. Asimismo, Tito Livio Moreno permitió que el narcotraficante Juan Orlando Hernández y su cúpula del Partido Nacional vendieran a pedazos el territorio hondureño a los amigos multimillonarios de Donald Trump. Y ni él y ni su cúpula militar hicieron nada para defender la integridad del territorio nacional. Y peor aún, este general de cabello largo y lacio, como toda una diva, alineó a la Fuerza Armada como el brazo armado y los guachimal del narcotráfico liderado por el Partido Nacional. Así que ¿con qué moral llega a este chafarote a decir qué es lo que tienen y qué es lo que no tiene que hacer la actual cúpula militar cuando él y su cúpula fueron peores que estos? En general, los fiscales aseguran que con la logística de las Fuerzas Armadas se han realizado todas estas actividades de narcotráfico. No es cierto, rotundamente falso. Pero al parecer las palabras dichas por la mamá de Maribel Espinosa enfurecieron no solo a Rubén Hernández, sino a toda su cúpula militar.
Y más con Renato Álvarez, quien nunca ha ocultado su apoyo al Partido Nacional y a los militares fascistas de extrema derecha como Tito Livio Moreno Cuello, que de nuevo y según Diario El Heraldo ha publicado otro chisme barato de otro chafarote que quiere el regreso del narcoestado a Honduras a través del Partido Nacional, quien reveló lo expresado por Rubel Hernández en contra de Renato Álvarez, a quien muchos señalan como el vocero de la narcodictadura cachureca, y quien está presionando a través de su programa para que el Consejo Nacional Electoral declare ganadora a Narria Fura, aunque sea a través de este descarado fraude electoral. El Heraldo confirma que es un informe de inteligencia militar. Y ante lo que, según el Heraldo, ha dicho Rubel Hernández, Renato Álvarez, ese hijo de basura que es gran arrastrado de los empresarios mierda, que ya va a ver cómo va a quedar, con tono amenazante. Yo solo le pregunto al general Hernández, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué está pensando? Porque es una expresión en tono amenazante, que ya va a ver cómo va a quedar. Dígaselo a Honduras, ¿cómo voy a quedar, general Hernández? Renato Álvarez cree que cuando lo metan preso o en el peor de los casos sea atacado por el crimen organizado, la familia Ferrari correrá a poner el pecho por él para sacarlo de prisión, o en el peor de los casos lo van a ir a desenterrar y a revivir para que siga hablando a favor del Partido Nacional. Cosas de la vida. Renato Álvarez ayer salió a llorar porque según le dijeron que Roosevelt le dijo hijo de tantas y que era amigo de los ricos y que a ver cómo iba a terminar. El Renato que hoy pide acompañamiento por esos ataques es el mismo Renato que guardó silencio cómplice cuando a su compañero David Romero Elner, Juan Orlando Hernández, lo metió preso solamente porque le denunciaba todos los actos de corrupción. Renato Álvarez es el mismo que guardó silencio, aunque David Romero Elner dijo, si me meten preso me van a matar, y en efecto le quitaron la vida. Hoy Renato Álvarez está del otro lado de la moneda, ¿y qué espera que hagamos? ¿Que salgamos a hacer una marcha para ayudarlo? ¿Qué espera que hagamos? Cuando ustedes en su momento guardaron silencio y fueron cómplices, silenciosos. Ojo, no estoy justificando con esto que se persiga a nadie por lo que dice, o por las denuncias que pueda hacer. Pero hay que tener congruencia en la vida, porque si no después la realidad se le estrella contra su propia cara, Renato Álvarez.